que le grita a mi pueblo: ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Y la sama llama! El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Alabado sea Dios! ¡Hay poder en Jesús! Amén. Evangelio según San Lucas. Aleluya. En su capítulo 5, versículo 1 al 3, ¿todo lo tenemos? Amén. Lo vamos a leer al nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios grabada en letra de esta manera. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, Aleluya. el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, amén, Amén. la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Amén. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Dios Padre, en esta hora te doy gracias, Padre Santo, por permitirnos en esta hora estar en este lugar para poder bendecir tu santo nombre, Señor Jesús. Te rogamos en esta hora, Padre, que nos des tu palabra, Señor Jesús, que abra nuestros corazones a la voz de tu palabra, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos ministre y haga una obra, Padre, en nuestras vidas, para que podamos, Señor, crecer, Padre Celestial. Crecer, Señor, en conocimiento, en sabiduría, Padre Santo. Que podamos madurar cada día más, Señor Jesús. Y que podamos, Padre Santo, cada día, Padre, negarnos a nosotros mismos, Padre Santo, y tomar esa cruz, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. A ti te doy la gloria y la honra en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano, en esta hora? Fíjate que estaba meditando en esta porción de la palabra. El tema de esta predicación tiene por nombre oír la palabra de Dios. Vea conmigo nuevamente el versículo número 1. Mire qué dice acá. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Por eso que el tema de esta predicación tiene por nombre oír la palabra de Dios. Dice el escritor de este evangelio, Lucas, que Jesús estaba junto al lago de Genezaret, que también es conocido como el mar de Galilea o de Tiberias.
Y a la vez dice que la gente, fíjese que se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora escuche esto. Fíjate que en cada cristiano, en cada hijo de Dios, debería de existir esto. Porque si no existe esto, hermano, entonces nosotros estamos secos, estamos muertos. Amén. Aleluya. Dice, no, estamos apagados. Andamos como un limón seco, ¿verdad? Que un limón seco, cuando usted lo quiere No sale nada. exprimir, no sale pero ni una gota de nada. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, una cosa realmente que nosotros deberíamos de desear, de anhelar, de querer. Amén. ¿Sabe qué cosa es, hermano? Oír la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Dice que cuando el cristiano, cuando el hijo de Dios pierde ese anhelo, ese deseo, yo voy a decir esta frase, ese gusto por el querer oír la palabra de Dios, desde ese momento fíjese que ese cristiano se seca. Amén. Dígale, hermano, que está a la par, no pierdas el gusto por oír la palabra, dígale así. Aleluya. Aleluya. Porque la consecuencia, hermano, de perder el gusto, el deseo, el anhelo de escuchar, de oír la palabra de Dios, la consecuencia es que espiritualmente el hombre se seca, se enfría también. Amén. Vea el libro de Job en su capítulo 34. La Biblia dice que la gente en el lago de Genezaret, mire cómo eran ellos, se agolpaban sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Y ese es el anhelo, el deseo, el gusto que debe de haber en nosotros, hermanos, como cristianos, Aleluya. por escuchar y oír la palabra. Gloria a Dios. Todos dicen amén. Amén. Ahora escuche qué dice el libro de Job en su capítulo 34. ¿Ya lo tiene? Versículo 1 al 3. Además, Eliú dijo: oíd sabios. ¿Cuántos sabios hay acá? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice: oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos. Ahora vea el versículo 3. Porque el oído prueba las palabras, Aleluya. como el paladar gusta lo que uno come. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche lo que está diciendo acá la palabra, lo que está diciendo la palabra en el versículo 3. Porque en el sentido espiritual, el gusto, ¿sabe dónde lo tenemos? En el oído. Aleluya. De su nombre. Gloria. Gloria a Dios. En el sentido físico, el gusto, ¿dónde lo tenemos? En las papilas gustativas. Es el paladar. Amén. Pero en el sentido espiritual, el gusto está en el oído. Aleluya. Y cuando nosotros, hermanos, perdemos el gusto por oír la palabra de Dios, mire, es cuando entonces perdemos el anhelo, el deseo por oír la palabra. Y a su nombre. Por eso es que es importante, hermano, que el gusto espiritual
Hermano, el que está enamorado de Cristo, ¿sabe cuál es su anhelo? Su anhelo es este. Su deseo y su gusto es este. Oír la palabra. ¿Sabe para qué? Para poder cumplirla, para poder obedecerla. Escuche esto, ¿sí? Dice, porque el oído prueba las palabras. Fíjese que en estos tiempos hay mucho cristiano que ha perdido el gusto por la palabra, porque ya no la quiere oír. Ha perdido ese anhelo, ha perdido ese deseo por oír la palabra de Dios. Y en los casos más extremos, hermano, porque escuche esto, porque esto es tremendo. Usted sabe que en la palabra de Dios, esto lo menciona mucho el apóstol Pablo, y en la palabra, ¿sí? Que nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado que el diablo extravíe nuestros sentidos. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Es nuestros sentidos espirituales. El de la vista. El sentido del oído. El sentido del gusto. ¿Cuántos acá tienen oídos espirituales en esta hora que le den la gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermano, nosotros no tenemos que perder el gusto, el deseo, el anhelo de oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra de Dios sucede esto, es que la fe aumenta. Aleluya. Su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vea el libro de Romanos en su capítulo 10, versículo 17. En este tiempo, fíjese que ya la gente sabe qué es lo que tiene. Solamente comezón de oír. Aleluya. Su nombre. Gloria. Espero que ese no sea su caso, hermano. Amén. Dice la palabra en el libro de Romanos, en su capítulo 10 y su versículo 17. Vea que dice. Así que la fe es Por el oír. por el oír, Amén. y el oír Por la palabra. por la palabra de Dios. Aleluya. Su nombre. Gloria. Ve que cuando oímos la palabra de Dios, escuchen, ve que nuestra fe tiene que crecer, pero tenemos que oír qué cosa. Oír que la palabra de Dios. Amén. O sea, ahora la gente, hermano, solamente tiene el comezón de oír. ¿Por qué? Porque les gusta más que les digan fábulas, Amén. filosofías o un evangelio humanístico. Pero la fe tiene que aumentar cuando escuchamos la palabra de Dios. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién viene? Mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que anhelar entonces escuchar, oír la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dijo Jesús en Lucas 11:27. En Lucas capítulo 11 y su versículo 27. Amén. ¿Estamos? Aleluya. Mire qué dice. Dice la Biblia, mientras
Él decía estas cosas. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, escuche esto, mire lo que dijo la mujer: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Vea lo que le dijo. Vea eso. ¿Sí? Yo creo que esto es algo que deberían de leer más los católicos, amén. ¿Sabe por qué? Porque escuche lo que respondió Jesús. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen. ¿Cuántos aquí son bienaventurados en esta hora? Que le den la gloria a Dios. Antes son bienaventurados los que oyen. Aleluya. Su nombre. Aleluya. Pero viene la otra parte de oír. Porque oír es querer anhelar, desear, gustar la palabra. Amén. Amén. Pero fíjese que oír la palabra tiene que ir más allá. Porque Jesús dice esto, mire, Jesús dice esto. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aleluya. Su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí es cuando la palabra de Dios se vuelve eficaz para nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren decir en esta hora: Padre, Padre, dame ese deseo, ese anhelo de gustar, de oír tu palabra oír tu palabra. y de guardarla? Dale una ofrenda de palmas en esta hora a aquel que vive y reina por los cielos, por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Aleluya. Vea esto, porque esto va gradual. Esto tiene que ir en aumento. Para que nosotros nos demos cuenta, hermano, cómo está de seco el hombre y cómo hay cristianos, hermano, que están secos espiritualmente. Escúcheme, ¿cómo va? El cristiano, hermano, muchas veces en este tiempo perdió el deseo, el anhelo, el gusto por oír la palabra. Y mucho menos la va a guardar. Todos dicen amén. Aleluya. Amén. Dígale, hermano, que está a la par: no te seques, dígale así. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No ha visto usted esos chiribiscos que están allá en el desierto? Aleluya. Gloria a Dios. Los que se vinieron bajo de agua sabrán. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién viene? ¿Quién reina? Cristo. Pero viene Cristo por una iglesia que oye la palabra y la guarda. Aleluya. Aleluya. Su Gloria. nombre. Gloria a Dios. Eso es tremendo, ¿va? Vea pues, porque esto va más. Escuche, cuando yo oigo la palabra me tiene que producir esto, me tiene que producir fe. Aleluya. Cuando la palabra me produce fe, quiere decir que me da, hermano, la habilidad para poder guardarla. Aleluya. Amén. Es su nombre. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Eso se llama cuando la palabra, hermano, se siembra en buena tierra. Aleluya. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene buena tierra en esta hora, hermano. Si no, pidámosle al Señor para que seamos buena tierra, ¿va? Amén. Ve que la palabra cuando es sembrada cae en pedregales, en el camino, en espinos, pero hay una que cae ¿en dónde, hermano? En la buena tierra. Aleluya. Cuando la palabra cae en la buena tierra, produce fe. Aleluya. Y la fe me hace a mí, hermano, actuar. Porque fe es eso, fe es actuar. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo de Dios me hace producir el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Para que yo no ande seco.
Pero aquí viene la parte más difícil del asunto. Pero yo quiero que comprenda ahora, en esta hora, esto. ¿Qué es lo que tiene que producir la palabra para que yo pueda tener fe? Vea esto, en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 23. Vea esto. Aquí viene la advertencia de parte del Señor. En el Evangelio según San Marcos y su capítulo ¿qué? 4, versículo 23. ¿Estamos ahí? Mire lo que dijo Jesús para que nosotros veamos lo importante que es el oído, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Marcos en su capítulo 4 y su versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Hay alguno que tiene oído para oír en esta hora? Aleluya. Mire lo que le decía Jesús, hermano, cuando él escribió, le dio la profecía al apóstol Juan. Y ahí escribía, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Por qué? Porque el oído es muy importante. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra. Por eso es que anhelar la palabra de Dios, hermano, como el niño, hermano, que anhela la leche, hermano. Y a su nombre. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, pero mire, no adulterada. Amén. Su nombre. Aleluya. Entonces dice, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo oigo la palabra de Dios? Pero mire esto. Aquí está la advertencia. Porque cuando yo oigo la palabra tiene que producir fe. Pero cuando yo oigo la palabra, pero soy apático a ella, ¿qué va a producir? No va a producir nada la palabra. ¿Por qué? Por esto. Porque muchas veces no tenemos percepción espiritual. Y porque muchas veces sucede esto. Vea el versículo 24. Les dijo, también mirad lo que oís. Aleluya. Su nombre. Gloria. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Oiga, ¿alguien escucha en esta hora? Amén. Dice, pero mire qué dice. Mirad lo que oís. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo esto. El que tiene oído para oír, oiga. Atended lo que oís. Y a su nombre. Mirad, atended lo que oís. Vea esto. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se añadirá a vosotros lo que se va a añadir a nosotros, hermano. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Sabe de qué está hablando aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios está hablando de esto, de crecimiento espiritual, hermano. Amén. A su nombre. Porque aquel hermano que atiende la palabra de Dios, hermano, va a crecer delante de Dios espiritualmente hablando. A su nombre. Pero ¿cómo se crece? Se crece así. Cuando yo oigo la palabra y atiendo a la palabra de Dios. Y cuando yo atiendo la palabra de Dios,
crezco espiritualmente y no solamente, hermano, me quedo estancado, sino aún así se añadirá lo que yo oigo. Quiere decir, hermano, que ese cristiano que atiende a la palabra de Dios es un cristiano que va a crecer para la gloria de Dios, va a crecer en gracia y va a ir, hermano, de victoria en victoria, de poder en poder. Su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Jesús apela a esto. Jesús apela a la percepción espiritual. Aquellos hermanos que oyen la palabra, Aleluya. pero no solamente la oyen. Escuche qué tiene que hacer el cristiano cuando oye la palabra. Es esto. Cuando yo oigo la palabra, yo la tengo que asimilar a su nombre. Al menos que usted quiera ser como el avestruz, que se traga todo, ¿no? Aleluya. Su nombre. Gloria a Dios. Dígale, hermano, que está a la par, no seas como el avestruz, dígale. Dice que el avestruz se traga todo, hermano. Por eso es que yo tengo que ser diligente a la palabra. No tragarme, hermano, cualquier cuento. Pero cuando yo oigo la palabra, yo tengo que asimilarla. Y a su nombre. Escuche esto. Tengo que asimilar la verdad. ¿Para qué? Para que mi comprensión de la palabra sea aumentada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé si hay alguien aquí que le pida sabiduría a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Pues si usted no le pide sabiduría a Dios, mire, corre el riesgo de quedarse ignorante. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Cristo. Tenemos que ser diligentes. Entonces tenemos que asimilar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra, mire, la asimilemos. Pero asimilar la verdad. Aleluya. Para que nuestra comprensión en la palabra, hermano, nuestra comprensión cada día tiene que aumentar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense que nuestra comprensión tiene que aumentar, y no solamente nuestra comprensión, sino también nuestro conocimiento a la palabra de Dios. Amén, aleluya. En su nombre. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Aquellos que no creen o aquellos que son indiferentes a la palabra de Dios, vea, aún la capacidad que tienen de comprensión, para aquellos que son indiferentes o son apáticos a la palabra de Dios, aún la poca comprensión de la palabra que tienen y su capacidad, la perderán. Mire qué dice abajo en el 25. Mire lo que dice acá. El 24, le voy a leer el 24. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Eso es crecimiento. Porque al que tiene que, se le dará. Y a su nombre. Gloria. Amén. ¿Por qué? Porque con Dios es así. Amén. Mire, con Dios, si usted anhela más de Dios, Dios le va a dar más. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo no sé si hay alguien que anhele más de la palabra de Dios, que anhele más oír la palabra de Dios, que desee, hermano, oír su palabra para guardarla. Y dice el Señor que se le añadirá y se le dará más. Pero el que tiene falta de percepción, mire, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea, si ya yo no quiero escuchar la palabra de Dios, vea esto es lo tremendo, hermano, cuando la persona, hermano, pierde el deseo, el gusto por la palabra.
que aún el poco deseo que tiene, con el tiempo, se termina de marchitar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es peligroso, hermano, de que nosotros nos quedemos estancados y no querer anhelar oír la palabra de Dios, porque aún aquello poquito que te queda, Amén. se va a quitar. Y fíjese que cuando Aleluya. el hombre pierde ese deseo y ese anhelo, hermano, eso es tremendo. Vea el libro de Hebreos. Le voy a dar un ejemplo de una cosa que sucedió acá con el pueblo de Israel, ya para ir terminando. La Biblia dice que a aquellos que oyen la palabra de Dios se les añade más verdad espiritual. Aleluya. Un creyente en crecimiento debe ser más receptivo a la palabra de Dios. Si usted quiere ser un creyente en crecimiento, tiene que ser un ¿qué? Un buen receptor de la palabra de Dios. Vea este ejemplo. Mire en Hebreos capítulo 4 y su versículo, Hebreos 4:1. Amén. Creo que ahí es, ¿no? Sí, Hebreos 4:1. Gloria a Dios. Vea esto. Dice la palabra de Dios: temamos, pues, escuche cómo dice la Biblia, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Alguno de vosotros parezca, ¿qué dice? No haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos se les ha anunciado la buena nueva? Como a ellos. Pero escuche esto, ¿qué pasó con Israel? Pero no les aprovechó el oír la palabra. Fíjense que la Biblia está diciendo que a Israel no le aprovechó oír la palabra. Amén. A su nombre. Pero ¿por qué al pueblo de Israel no le aprovechó oír la palabra, hermano? Escuche esto. ¿Estamos ahí en el 2? Aleluya. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe Aleluya. en los que la oyeron. Oiga, ¿sabe por qué el pueblo de Israel no entró en el reposo del Señor? Escuchen, ve esto. Pasó esto. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto con mano poderosa, dice, con brazo extendido, dijo Jehová. Dice que tuvieron que caminar 40 años en el desierto, hermano. Sí. Amén. Y una generación completa, mire, se murió en el desierto. Aleluya. Y a su nombre. ¿Y por qué, hermano, no entraron en el reposo? ¿Y sabe cuál era el reposo para el pueblo de Israel? En ese tiempo cuando el Señor, hermano, lo sacó, hermano, de Egipto. ¿Sabe cuál era la tierra de reposo para ellos? Canaán. ¿Y cuántos aquí van para la Canaán espiritual en esta hora? Pero muchos no van a alcanzar ese reposo, porque ahora nuestro reposo, hermano, no es ni Canaán, ni como lo dicen los sabáticos, hermano, que guardando el sábado. No, nuestro reposo está en Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Por eso Jesús dice, venid todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar.
Amén. ¿Cuántos van caminando para aquel reposo eterno, hermano? Amén. Aleluya. El reposo futuro, Gloria a Dios. allá en la vida eterna, en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial de Dios. Amén. Mire por qué no alcanzó Israel entrar a la tierra prometida. Y aún dice que cuando, mire, Josué entró a un grupo, a los que no murieron, ¿verdad? A la generación más pequeña. Amén. Dice, mire, que aún cuando ellos entraron a la tierra prometida, dice que ellos no encontraron descanso. No. No encontraron descanso. ¿Sabe por qué? Porque fueron desobedientes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La orden que le dio el Señor fue esta: no os juntéis con las demás naciones. Amén. Y ellos ¿qué hicieron, hermano? Ahí se mezclaron todos. Fíjese que ellos no pudieron cumplir. Pero hay un reposo para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Para cuántos aquí Cristo Jesús es su reposo en esta hora? Que le den la gloria y la honra en esta hora, hermano. Venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es, hermano, el descanso para nuestras almas. Aleluya. En Él tiene que reposar, hermano, mi alma. Pero tengo que hacer esto: que la palabra de Dios la tengo que escuchar como con fe. Aleluya. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Mire más abajo. Dice, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído, ¿cuántos aquí han creído? Aleluya. Gloria a Dios. Entramos en el reposo. Amén. A su nombre. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Dice que el Señor reposó. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aleluya. Y otra vez aquí: no entraron en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron. ¿Por qué causa? Véanlo bien, porque aquí está en el versículo 6. Amén. Dice: no entraron por causa de desobediencia. Aquí está el consejo de Dios en el versículo 7. Otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día, hermano? Hoy. Diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz. ¿Cuántos oyen aquí la voz de Dios? Entonces escuche el consejo de Dios: si oyereis hoy su voz. Amén. Mire, no endurezca. No endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. A su nombre. Dice que el evangelio tiene que no solo ser oído, sino aceptado y actuar de acuerdo al evangelio mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que atender lo que oímos. Es decir, aquellos que poseen vida espiritual continuarán aprendiendo y creciendo. Se les hará, mire, se añadirá más vida espiritual. Al que no tiene vida espiritual, se le quitará aún el pequeño deseo de Dios que tenga. El crecimiento y resultado espiritual dependerá del esfuerzo que la persona invierta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro, la palabra. ¿Verdad que está claro? Sí.
Por eso la pregunta es acá. ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? Gloria a Porque Dios. yo quiero compartir con ustedes cuál es el anhelo del mío. Amén. Dice, el anhelo de mi corazón es, ¿sabe cuál es? Mire, la patria celestial. Aleluya. Yo no sé si hay alguien que anhele eso aquí también. Que le dé gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito seas. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Pero, ¿cuál es el valor que le damos al alma? Ujú. Amén. ¿Qué vale más? ¿Cuánto vale el alma, hermano? ¿Cuánto vale el alma para usted? Imagínese que Esaú entregó la primogenitura por un chicle, no creo que era un pedazo de comida, no sé qué le dio. Le dio Jacob unas lentejas. Y viene Esaú y dice, dámelo porque siento que me muero. Aleluya. Y no le importó la primogenitura. ¿Y sabe qué? Que ya después lloraba. Lloraba porque quería la primogenitura. Y dice la Biblia que ya era tarde. Amén. Así hay unos hermanos. Sí. Dice que Esaú llegó a ser hermano, ¿cómo dice la Biblia? Se me va la palabra esta, pero no creo que haya sido abortivo, algo parecido creo que fue. Ustedes lo pueden, los estudiosos van a estudiar eso, amén. Pero dice así, dice, Esaú lloraba amargamente, hermano. Es que mucha gente va a quedarse como Esaú, llorando amargamente, ¿sabe qué? Porque perdieron el alma. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tener fe? Amén. Yo Aleluya. voy a repetirlo, ¿no? ¿Cuántos aquí quieren tener fe? Amén. Oiga la palabra. Y no solo óigala. Termino con esto. Y creo que este versículo no nos podemos ir sin dejarlo de ver, ¿va? En Santiago capítulo 1, versículo 19. Y de ahí vamos a Efesios 1:13. Miremos en Santiago que está ahí adelantito. Santiago 1:19. Adelante de Hebreos. Si llegó a Apocalipsis, regreses, hermano. 1:19. ¿Sí? Mire qué dice la Biblia. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, escuche esto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre. ¿Cómo se recibe la palabra, hermano? Con mansedumbre. Y a su nombre, Gloria. la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Mire, tremendo, ¿verdad? Amén. Ahora escuche por qué. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el que es solamente oidor? Mire cómo es el que es solamente oidor. Dice que el oidor está engañado a sí mismo. Aleluya. Su nombre. El oidor está ¿qué? Engañado a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Yo no sé si usted se ha visto alguna vez en el espejo, pero dice, porque uno, yo sé que se pasan con el tiempo ahí en el espejo, ¿va? Le dedican tanto tiempo. Porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Pero qué sucede? Y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente la perfecta ley, ¿cuántos dicen amén? Amén. La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado Amén. en lo que hace. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Verdad que la palabra de Dios es clara, hermano? Amén. Pero fíjese que el que tiene solamente comezón de oír, se vuelve solamente oidor. Hoy, ¿no? ¿Cuántos quieren ser oidores nada más? Mejor no diga nada, ¿ve? Vea Efesios 1:13. No sé qué, se mete en problemas. Podría el 26. Sí, pero vamos a irnos al 1:13 para Ok. avanzar. Efesios. Sí, Efesios 1:13. Solo dice, mire. Dice en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, escuche bien. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de, por eso hay que ser diligentes, hermano. Y a su nombre. Sí, no ser como el avestruz, hermano, que se coma usted cualquier cuento. Dice, mire, que ¿cuántos son aquí oidores de la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Pero mire lo que sigue. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Y a Dios. su nombre. Gloria. ¿Se da cuenta lo importante que es oír, hermano, la palabra? Porque todo empieza, hermano, por oír la palabra de Dios. Aquí fíjese que Pablo se está refiriendo ya a los efesios, que ellos escucharon la palabra de Dios. Pero ¿cómo oyeron la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, no solamente la oyeron, sino que al oírla produjo fe, creyeron y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Aleluya. Wow. Y a su nombre. Gloria. Muy buena. Es importante, ¿verdad? Claro. Fíjese que en las escrituras tanto el oír físicamente como la percepción espiritual, las personas tienen que oír y responder a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la importancia de oír la palabra de Dios. Y termino con este versículo en el Lucas 8:15. Amén. Mire qué dice en Lucas 8:15. Después se puede usted estudiar desde el 4. Pero mire que dice 15. el 15. Mas la que cayó en buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pídale al Señor siempre que usted sea buena tierra. Aleluya. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dan fruto. ¿Y qué pasa? Y dan fruto ¿con qué? Con flojera, con pereza, con perseverancia. Pero vea lo importante, esto tiene que, hermano, esto tiene que ser como un rema para usted, Amén. como una iluminación. Sí. Mire cómo empieza, hermano, como oír, pero el rema de esto es esto, que retienen la palabra Sí. oída y dan fruto con perseverancia. Póngase de pie en esta hora y pongámonos en oración. Creo que el Señor ya nos ha hablado, hermano. Amén.
Así que los invito a que nos pongamos en comunión, vamos a orar. Y lo que el Señor haya hablado en su corazón en esta hora, háblelo con el Señor. Y si necesitamos ponernos a cuentas o reconciliarnos con Él, hágalo en esta hora. Amén. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora por tu bendita palabra. Te pedimos en esta hora, Señor Jesús, que nos ayudes siempre a estar atentos a la voz de tu palabra. Si hemos perdido, Señor, en esta hora el deseo, el anhelo, el gusto, ese paladar de querer gustar tu palabra, oír tu palabra, en esta hora, Señor, yo te pido que hagas una obra en nuestros corazones. Te pido en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que a través de tu Santo Espíritu pongas nuevamente ese deseo, esa pasión, ese anhelo, ese querer, ese gusto de oír tu palabra, de poderla retener en nuestro corazón, para podernos, la Padre Santo, aplicar, para poderla obedecer, Señor Jesús, para que podamos crecer cada día más espiritualmente, Padre Santo, y podamos madurar cada día, Padre Santo. Yo te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis hermanas, Padre Santo, por cada uno en especial, Padre Santo, se ha perdido ese deseo, ese anhelo por oír tu palabra, Padre, en esta hora, que haya una obra, Padre Santo, y rompas, Padre Santo, todo espíritu seco. Padre Santo, toda flaqueza espiritual. Si el enemigo, el diablo, ha venido y ha quitado, Padre Santo, ese deseo, ese gusto en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reprendemos toda obra y toda maquinación del diablo, Padre Celestial. Lo atamos en tu nombre, reducimos sus fuerzas a la nada y lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret en esta hora, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, por la gracia de tu Santo Espíritu, que nos llenes, Padre Santo, que llenes nuestro vaso, Padre Santo, que rebalse, Padre Santo, de tu presencia, Padre Celestial. Que haya vino nuevo, Padre Santo, en un odre nuevo, Padre Santo. Que nuestras vasijas, Padre Santo, se llenen de tu aceite en esta hora, de tu unción, Padre Santo. Que nos des tanto el querer como el hacer, según sea tu voluntad, Padre Santo. Pero te pedimos, Señor, que nos llenes de hambre y sed de justicia en tu palabra, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, que hagas esa obra en nuestras vidas hoy, Padre Santo. Quita, Señor, en esta hora, Señor, todo aquello de nuestro corazón que no te agrade. Y si nuestro corazón se ha endurecido al oír tu palabra, te pido en esta hora, Señor, que trates nuevamente en nuestras vidas, Señor Jesús. Quebrántanos con tu palabra. Redargúyenos con tu palabra. Repréndenos con tu palabra. Padre, en esta hora, edifícanos con tu palabra, Padre Santo. Ya que es por medio de tu palabra que nosotros nos movemos, vivimos y somos, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor, a que no nos quedemos fuera de tu reposo. Que no sea, Padre Santo, así como el ejemplo de Israel, Padre Santo, de muchos en el desierto que se quedaron a causa de la incredulidad. Porque oyeron la palabra,
pero no les aprovechó porque no iba acompañada por fe. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra produzca fe en nosotros, Padre Celestial. Ya que sin fe es imposible agradarte, Señor Jesús. Y que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores apáticos, Padre Santo, indiferentes. Cuando oímos tu palabra, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, haya hecho esa obra en nuestros corazones en esta hora. Te pedimos perdón si hemos pecado, si hemos fallado, Padre, en esta hora, porque te hemos hecho muchas veces, Padre, hemos sido indiferentes al oír tu palabra. Te pedimos perdón. Nos ponemos a cuenta, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Padre Santo, por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria a Dios.